Hola, espero que estén muy bien. En esta comparativa les traigo estos modelos LG 4K de este 2022, este UQ7400 y este UQ8000. El UQ7400 podría considerarse el gama baja de la línea 4K de LG de este 2022, mientras que al UQ8000 podría considerársele como el gama media de la gama baja también de este 2022, teniendo en cuenta que el gama alta de la gama baja podría ser el UQ9000, que aún no llega a Colombia y creo que en otros países todavía tampoco se consigue. Lo que quiero decirles es que en cuanto a diseño hay muchas diferencias. El UQ7400 tiene marcos más gruesos y como tal es más grueso o más gordito. Es decir que el UQ8000 tiene un diseño que podría verse como un poco más premium. Lo otro, por supuesto, tiene que ver en cuanto a las cantidades de brillo. El UQ8000 tiene un poco más de brillo en cada modo de imagen. Sin embargo, en cuanto a colores, ambos televisores muestran los mismos resultados o muy similares. Ambos televisores en estos tamaños de 55 pulgadas tienen panel IPS, ya lo he podido corroborar por medio de la captura de los píxeles. Ahora bien, probablemente hayan algunos tamaños de estos modelos que vengan con panel VA. ¿Cómo lo corroboran cuando estén en la tienda? Simplemente le dan leves golpecitos a la pantalla, obviamente cuando el televisor está encendido, y si genera destellos es porque tiene panel VA. Si no los genera, simplemente no tiene panel VA, y en este caso podría tratarse de panel IPS o ADS. Recuerden, ambos tamaños, 55 pulgadas de ambos televisores, tienen panel IPS. Muy bonitos colores, sin embargo en escenas oscuras el rendimiento es terrible, muestran mucho efecto clouding, sangrados de luz, pero tengan presente que es algo normal en la gama baja. Nunca van a encontrar un televisor con panel IPS en la gama baja que tenga un buen rendimiento en este tipo de escenas, porque simplemente ninguno de ellos soporta ni Full Array ni atenuación local. Por tal razón, piénselo dos veces cuando vayan a ver mucho contenido de escenas oscuras en una habitación con poco o nada de iluminación. Una de las preguntas actuales más hechas es si ambos televisores sirven para ver el Mundial de Fútbol o si los recomiendo para ver el Mundial de Fútbol o deportes en general. La verdad es que sí, ambos televisores tienen muy buen manejo del movimiento, es decir que en escenas que tengan movimientos rápidos, como por ejemplo partidos de fútbol, cuando el balón va de un lugar a otro, se va a ver muy poco difuminado, muy poca borrosidad, y esto es gracias al TrueMotion que tienen ambos televisores. En ese aspecto me parece que se desempeñan muy bien. Y lo otro es que tienen muy poco efecto de pantalla sucia, que si bien se puede notar un poco con estos fondos grises, la verdad es que a la hora de ver contenido normal, como por ejemplo partidos de fútbol o jugar videojuegos de deportes, no van a notar prácticamente nada de efecto de pantalla sucia, lo cual me parece genial. Por tal razón, sí son buenas opciones de bajo presupuesto para poder disfrutar de deportes en general o del Mundial de Fútbol. Sin embargo, no tienen una alta cantidad de brillo. Por tal razón, no son los televisores más recomendados para una habitación que reciba muchos reflejos de luz natural o de luz artificial. Sin embargo, tengan presente que en la gama baja nunca van a encontrar un televisor que tenga altas cantidades de brillo. Otra pregunta muy común es ¿qué tal es el escalado de imagen de esos televisores? Miren, tengan presente que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos que son considerados de gama alta, ni siquiera por ejemplo el OLED C2 va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Entonces, en esos televisores el trabajo es prácticamente igual porque tienen el mismo procesador de imagen, un Alpha 5 de quinta generación. Simplemente que cuando el contenido tiene muy baja resolución, obviamente se pueden notar partes levemente pixeladas y esto puede aumentar cuando se acercan más a sus pantallas. Pero si los observan de 2 metros o más en adelante, que sería lo normal, esas partes pixeladas podrían pasar como algo casi desapercibido, por lo menos muy tolerable. Y a partir de 1080p Full HD el trabajo de escalado de imagen es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Tengan en cuenta además que algunos decodificadores de TV cable de algunas compañías no ofrecen como tal canales en 1080p, sino en 1080i, que es muy diferente y que podría decirse que el 1080i es algo inferior de algunas maneras, sobre todo en cuanto al manejo del movimiento.
Ahora bien, en 1440p ambos televisores sí pueden escalar muy bien a un 4K o hacer asimilar el resultado a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Aquí quiero decirles algo muy importante: el UQ7400 no soporta un puerto para conectar el cable de Ethernet o cable LAN, es decir que a este televisor solamente es posible conectarlo a internet vía Wi-Fi, mientras que al UQ8000 tanto vía Wi-Fi como vía cable LAN. Esto lo digo porque para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming que lo permitan, deben tener una buena velocidad de descarga de internet. A algunos les va bien con 20 megas, otros con 30. Yo he observado que a partir de 60 megas, pero también tiene que ver el tipo de servicio y cuántos dispositivos tienen conectados a una red Wi-Fi. Entonces recuerden, a este UQ7400 solamente se lo puede conectar a internet vía Wi-Fi y sí reconoce redes de 5 GHz también, y también las de 2,4 GHz. Mientras que el UQ8000 tiene esa ventaja de que además de reconocer red Wi-Fi de 5 y 2,4 GHz, también se lo puede conectar a internet vía cable LAN, lo cual me parece genial tener esa opción. En cuanto a sonido, podría decirles que el rendimiento es muy similar. Sin embargo, debo decirles algo que noté. Por ejemplo, el UQ7400 me parece que alcanza frecuencias un poco más altas, pero asimismo se puede percibir un poco más de distorsión cuando se sube el volumen a su máxima capacidad, pero no es algo alarmante. Mientras que el UQ8000 no alcanza frecuencias tan altas, pero me parece que tiene mejor fidelidad y menos distorsión. Pero por supuesto, aquí les dejo una prueba pequeña para que puedan juzgar eso por ustedes mismos. Otra pregunta, por supuesto, es si ambos televisores son buenas opciones para el apartado gaming. Debo decirles que no se desempeñan mal, tienen bonitos colores, buen manejo del movimiento, no son perfectos porque simplemente no soportan los 120 Hz en 4K, ni tampoco soportan frecuencias de actualización variables, pero sí soportan el 4K y con frecuencia de actualización o tasa de refresco máximo de hasta 60 Hz, pero la mayoría del tiempo puede que baje a 50 Hz, y esto lo digo porque no soportan frecuencias de actualización variables. Es decir que si por ejemplo los fotogramas del videojuego bajan de 60 a por ejemplo 59, el televisor o los televisores no van a ser capaces de bajar la frecuencia de actualización de 60 Hz a 59 Hz, sino que la pueden bajar probablemente a 50 Hz. Por tal razón es que un televisor de gama alta que tiene frecuencia de actualización variable puede costar más o de hecho mucho más. Pero vuelvo y repito, en el apartado gaming para ser de gama baja, esos televisores son buenas opciones o al menos muy decentes porque tienen buena calidad gráfica, aunque recuerden que con videojuegos de terror van a ser terribles. Tengan eso muy presente porque el rendimiento en escenas oscuras va a ser muy feo con mucho efecto de clouding o nubosidad y sangrados de luz. Sin embargo, los tiempos de input lag en ambos televisores, si bien no cuento con un dispositivo que me permita medir esos tiempos, me parece que en la práctica ambos muestran muy buenos resultados, aún para gamers que sean exigentes. Tengan presente además que estos televisores no cuentan con Game Bar, como si cuentan modelos de este 2022 de la misma marca de LG, de gama media y de gama alta. En cuanto al apartado Smart, es importante mencionar que por lo menos aquí en Colombia, en la gran mayoría de tiendas, ambos televisores se venden con este control remoto básico o un control remoto que podría decirse universal, porque el mismo sirve para controlar casi que cualquier televisor LG.
Sin embargo, tengan presente que por supuesto a ambos televisores se les puede comprar un Magic Remote aparte y se les puede sincronizar y van a aceptar búsqueda por medio de comandos de voz, pero tengan presente que solamente les sirven los controles mágicos o Magic Remotes de este 2022 y lo diferencian fácilmente porque el logo del asistente de Amazon Alexa dice como tal Alexa, mientras que los modelos control mágico de años pasados solamente tienen el logo de ese asistente de voz. Así los diferencian entonces muy fácilmente en caso de que quieran comprarle un Magic Remote más adelante, o tal vez en algunas tiendas ya lo vendan con este control mágico incluido, pero probablemente pueda costar un poco más. Y tengan presente que por lo menos aquí en Colombia ninguno de ellos soporta el asistente de Google, no sé por qué, a pesar de que en el control mágico esté el botón para ese asistente, mientras que en otros países sé que sí lo soporta, y aquí en Colombia soporta así el Amazon Alexa y por supuesto el asistente de voz propio de la marca LG. Cabe recalcar además por supuesto que el sistema operativo de ambos televisores es el mismo, es WebOS, tienen una fluidez que no me disgustó, de hecho me pareció buena a la hora de cargar aplicaciones, de cargar videos, de ir de una a otra aplicación. También debo decirles que ambos televisores soportan la función de compartir pantalla, pero ninguno de ellos soporta ni multiview, ni pantalla superpuesta, ni picture in picture. También es importante mencionar que la LG Content Store es relativamente amplia, aunque no tan amplia como la Google Play Store, y tengan presente que a ninguno de ellos se les puede instalar archivos APK por obvias razones, es decir que si no encuentran la aplicación que quieren en esta tienda de aplicaciones LG Content Store, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra forma. Y también es importante mencionarles que el navegador de internet en ambos televisores es el mismo, cuenta con esta función de mini picture in picture y también se puede visualizar contenido multimedia a través de distintas páginas web, pero para hacer la navegación mucho más fácil sí que les recomiendo un Magic Remote. Y algo que me parece también muy importante mencionar es una ventaja que tienen los televisores con paneles IPS, y es que tienen buenos ángulos de visión, es decir que los colores no van a perder tanto volumen ni lucir tan blanquecinos cuando sus pantallas sean observadas desde ángulos muy amplios, lo cual puede ser muy relevante por ejemplo a la hora de ver partidos de fútbol con muchas personas sentadas alrededor de sus pantallas, porque van a poder experimentar una buena sensación porque los colores no van a perder tanto volumen. Ya para terminar y resumir, principales diferencias: el diseño entre ambos televisores es mucho más premium o más bonito el del UQ8000, pero la diferencia de precios puede ser entre ambos un poco mayor también a favor del UQ8000. Por tal razón, personas que tengan bajo presupuesto quisieran optar por el UQ7400, pero recuerden que solamente se puede conectar a internet vía Wi-Fi, tengan eso muy presente, no se les vaya a olvidar. Por todo lo demás, la verdad es que son muy similares, colores prácticamente iguales desde mi punto de vista, cantidades de brillo no tan diferentes, aunque sí obviamente a favor del UQ8000, aunque sea por poco. Tiene un rendimiento de sistema de sonido que me parece muy bueno y muy similar, mismo sistema operativo y desde mi punto de vista misma fluidez y mismo trabajo de escalado de imagen. Y listo, no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.